ahora comienza Ricardo, pero a ver, yo creo que el aventurero, pero el bien, buen sentido del que, porque un día busqué que de dónde venía aventura y viene del que acepta lo inesperado, acepta la aventuranza. Son actos de fe, o sea, porque hay un instinto, hay una percepción, una intuición que vos sabés cuál es el camino que vas a elegir. O cuando escalás, vos sabés que hay cierta decisión y te sentís seguro, no sé por qué, y sabés muy bien que es esa y no hay duda, o sea, no hay mente. Y con el Centro Cultural lo mismo, son muchos años, 21 años de trabajo, y también saber que cuando yo escalaba se hablaba de todas las cosas que no nos gustaban, y los parámetros de encuadre eran los clubes. Pero decía, pero había algo que no entendía, que era que no se entendía, ni yo mismo que practicaba el andinismo, que éramos, porque deporte no éramos, escalada deportiva no éramos, en esa época querían sacar la escalada deportiva, entonces había un problema de identidad. Y después los egos, o sea, esta postura que durante mucho tiempo hemos heredado de creer que porque alguien es virtuoso en un campo es mejor persona que otro. Y lo que hace es que, bueno, se ha dedicado, se ha comprometido, ha trabajado y es muy loable lo que hace, pero no le dan más derecho ni más peso en la actividad. Lamentablemente, desde el lugar de los famosos, uno lo ve con Maradona en el fútbol, que puede ser muy virtuoso jugando al fútbol, pero bueno, ahí se acabó la historia. Entonces, con la escalada es lo mismo. Hubo personajes que fueron, a ver, admirables en lo que hicieron. Pero muchas veces, las personas que tienen tanto compromiso y tanta obsesión por algo también tienen, yo he leído bastante de literatura, y los buenos autores no solamente hablan de lo que sucede, sino también dan un aspecto emocional y psicológico del personaje que hace cierta aventura. Y casi siempre está vinculado a una niñez sin padres, a conflictos, o sea, tiene un hambre por demostrarse a sí mismo o demostrarle a los demás que es valioso. Y por eso pone tanta energía para realizar ciertas proezas de heroísmo. Y yo creo que el buen ejemplo es tomarlos como ejemplo para inspirarse y decir, bueno, se puede. Pero después, en otros aspectos, no son seguibles. O sea, entonces, yo creo que este vínculo de poder establecer la cultura de montaña, que cultura viene de cultivo y se vincula a lo que hacemos cotidianamente, ¿qué estamos cultivando? Sea erróneo o sea acertado, sea culto o sea popular. Entonces, todo lo que hacemos, eso es cultura. Y la cuestión es respetar esas manifestaciones y representaciones de lo que somos. Y si queremos ser más, no hay que aparentar, hay que trabajar. Hay que trabajar, construir, educar, divulgar. Esto que yo le decía, estos 3 puntos que yo en mi vida tengo presentes, que son mis actos estúpidos por mi ego y mi vanidad, mi ignorancia porque hay un montón de cosas que no las sé y muchas veces las doy por sabidas, y mi inconsciencia, que muchas veces actúo de una manera y no me doy cuenta. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 aspectos de mi vida, la humildad es algo que estoy atento a practicar, pero por un vínculo de lucidez, de luz en lo que es mi desarrollo y por las macanas que me he mandado, desde no saber de que lo que me parecía no era. Pero bueno, vamos a... Cristina, si querés hablar un segundo de la editorial. Bueno, vamos... bueno, mi nombre es Cristina Barraza, yo estoy a cargo del grupo de redacción y bueno, les voy a hacer una breve síntesis para los que no lo saben, que estamos teniendo en este momento una publicación de 8 notas mensuales, 2 notas por semana, incluyendo en los contenidos de esas notas, como decía Guillermo, la amplitud de todo lo que representa la cultura de montaña, con lo cual no solamente estamos recibiendo artículos de expediciones o
digamos, o de hazañas o lo que fuere de andinismo, sino que también estamos como promoviendo otros aspectos, digamos, ya sea de ecología, los temas sociales, en la idea de esta red cultural de podernos unir todos aquellos que amamos la montaña y de alguna manera salir adelante, como hizo Guillermo, con un proyecto, digamos, puntual, con un propósito cierto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas notas que publicamos, digamos, no son el fin, sino que son como un medio de que podamos irnos entre todos leyendo y sabiendo lo que está ocurriendo en un lugar o en otro. Y de esa manera, bueno, como tenemos un público lector muy importante, en este momento nuestra revista, la revista se conforma con los 8 artículos que se publican en el mes, y esa revista ese periódico llega a 170.000 personas aproximadamente. Entonces tenemos un público lector muy grande, muy importante, bueno, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, ¿no? En función de esta, digamos, mecánica, si se quiere, de publicar estamos, bueno, recibiendo material y tratando de que llegue material de todos los lugares, no solamente de Argentina, sino estamos ahora también teniendo colaboraciones con Chile, y bueno, y promoviendo todo el conocimiento y la interrelación de todos los actores de esta cultura de montaña, ¿no? De esa manera vamos trabajando, hemos conformado un grupo y estamos aspirando a que ese grupo se amplíe con todos aquellos que quieran estar en este tren de llevar adelante la comunicación y la interrelación de las personas que estamos promoviendo, digamos, esta cultura de montaña, de manera que, bueno, esto es abierto, estamos dispuestos a incorporar a todos aquellos que tengan ganas de hacerlo, ya sea en forma, digamos, de un compromiso a lo mejor con más tiempo, u otros que puedan colaborar de otra manera, o sea, estamos abiertos a eso. Y bueno, quería que, digamos, la conocieran a Norma, que es una integrante también, Norma García, integrante de nuestro grupo, y que les puede contar algo de su experiencia, digamos, de cómo ingresó y cómo, para que ustedes puedan inspirarse, los que quieran, y bueno, que escuchemos la Norma. Voy a ser breve, me cuesta a veces, pero no, sinceramente dice que es importante. No, yo simplemente comentarles que yo soy una de las que respondió a la convocatoria que en varias oportunidades Guillermo hizo en reuniones como las de hoy, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no tengo la experiencia que tiene Cristina en este trabajo, ni Natalia, bueno, también está Claudia, Marcelo, Carlos, pero más allá de esto que acabo de decir, me parece que también es importante contarles qué me ha pasado a mí como persona, sobre todo en este trabajo de ir gestionando las notas. Gestión que siempre es una gestión colectiva, nunca es una gestión individual, nos colaboramos mutuamente, leyendo juntos las notas, sugiriendo qué habría que cambiar, preguntándole al autor si está dispuesto a hacerlo. Todo este trabajo realmente es un trabajo muy enriquecedor, ¿no? Porque desde lo colectivo, pero también desde lo individual, las lecturas de los artículos que llegan son lecturas de mucho aprendizaje para uno. A mí se me está abriendo un mundo muy amplio, ¿no? De temas, de experiencias que uno bueno, desconocía, ¿no? Y lo interesante me parece que uno lo que va aprendiendo, y esto es lo que uno además busca estimular también, y cuando digo uno, digo el grupo que estamos a cargo de esto de la revista, es que la revista se ha convertido en un espacio abierto en el que es posible que escriba no el consagrado, no el que está en la cúspide,
sino justamente todo aquel que tiene ganas de compartir alguna experiencia, que tiene ganas de compartir temas sobre, bueno, lo decía recién Cristina, de ecología, de arqueología, reflexiones, recuerdos, y en ese sentido me parece que la revista se constituye en un espacio de mucha generosidad, porque yo, bueno, vengo de un ámbito que es un ámbito académico y las revistas académicas adolecen de esa característica, ¿no? Son cada vez restringen más la posibilidad de participación. Y creo que esto que se viene sosteniendo desde la red, desde el centro, que es esta idea de red, en realidad es una idea muy generosa y de mucha apertura. Y bueno, lo que les decía, ¿no? Me parece que lo interesante de este espacio es la posibilidad de brindar la oportunidad a todo aquel que quiera participar. Y de alguna manera todos estos artículos, ninguno se rechaza, excepto que tenga que, o en todo caso lo que se pide es que se vuelva a redactar alguna cuestión que no es muy clara, ¿no? Pero todos los artículos están abonando y están aportando justamente a este sentido que sostiene a la red, que es el poder reforzar la interacción y el conocimiento compartido en torno a la cultura, para alimentar la cultura de las montañas. Que si uno está en la revista se da cuenta que no es la cultura de la montaña, sino que son las culturas de las montañas, y que todas son válidas. Por eso, bueno, aprovechando y un poco atendiendo a mi experiencia, estaría bueno que todos podamos pensar a este espacio como un espacio de poder compartir experiencias, poder compartir reflexiones. Entonces, todo aquel que conozca a alguien, o ustedes mismos que tengan ganas justamente de ser parte de este proyecto, bueno, las puertas de la revista, de la red, del centro, están abiertas. Yo, sinceramente, primero agradezco yo que me hayan dado esta posibilidad, y ahora me sumo a promover que otros aprovechen esta posibilidad, ya sea sumándose al trabajo puntualmente o enviando artículos. Gracias, Norma. Bueno, vamos a presentar acá a un personaje, digo personaje con el buen sentido, ¿no es cierto? Porque ha creado un personaje, o sea, él, decir kayak, o sea, es nombrarlo a él, pero no porque tenga la fábrica más importante, con los diseños más importantes y elaborados, que es SDK. Si uno pregunta cuál es el mejor kayak, es el que él fabrica, sino por el compromiso y el amor que tiene. Es una palabra que yo uso mucho, amor, amar lo que uno hace, el amor que tiene y vocación que tiene por lo que hace. Yo he charlado con él, y esto de que la aventura es perder plata, o sea, uno no, con esto que nos va a contar, es explorar, y es un espíritu que tienen ciertas personas que se nutren su espíritu a través de estas experiencias. Y está piola también que aquel que pueda, en cierto modo, nutrirse de esta experiencia que él ahora va a compartir con nosotros, también puede darse cuenta que cada uno puede tener su aventura. O sea, una vez me acuerdo que estaba en el cine, y yo soy aventurero, entonces decía, bueno, estoy en el cine, ¿qué aventura puedo hacer? ¿Qué aventura puedo hacer? Porque estoy en el cine. Entonces terminó la película, y de pronto vi que había un letrero que decía exit, ¿no es cierto? Decía, para salir. Y dije, no, yo voy a salir por ahí, porque todos salían por ahí, estaban todos amontonados. Yo veía que ahí estaba la puerta y nadie salía. Y bueno, pero había que tomar la decisión de ir hacia la puerta, abrirla y salir sin conocerla. Y bueno, esa fue una aventura, un ejemplo, ¿no es cierto? El abrir esa puerta y no saber si después podía salir. Pero bueno, yo salía al toque porque tenía una salida que salía por atrás del cine, y la gente amontonada, porque salían todas las películas, terminaban, y bueno, también me podía haber salido de otra manera. Pero digo que la aventura o la exploración
la curiosidad, hace de que uno pueda encontrarla en cualquier momento. Bueno, te damos la bienvenida, Ricardo. Es un pionero del kayak, de la navegación. No hay trabajo más marinero que vincularse a estar encima del agua, porque uno casi siempre cuando ve a los marineros ve los que trabajan con el viento, pero él está remando, o sea, está encima del agua, o sea, es un contacto total con tanto la calidez que tiene el agua, porque a veces cuando está calma son como caricias, o la brutalidad que también tienen, porque el agua se transforma. Entonces, y estás sentado encima del agua, y la única manera de avanzar es con tu trabajo como remero. Y bueno, es un trabajo muy marinero. Mi abuelo era marinero, era catalán y marinero, o sea que por ahí, por ese lado, desde muy chico, mis padres, desde que soy un bebé, voy al Tigre, que tienen una casa todavía, y bueno, lo primero que hice fue caminar y remar. Entonces, el remo es algo que como que es natural en mí. O sea que bueno, bienvenido Ricardo Kruczewski, un capo del tema. Abran bien las orejas, abran bien los ojos, aprovechemos esta experiencia, y además que de una persona que es no solamente que tiene la experiencia, sino esta decisión de compartir su experiencia, y bueno, aprovechémosla. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buenas noches, les agradezco a todos la presencia, a muchos no los conozco, a algunos reconozco que están presentes y ya les voy a comentar quiénes son, que fueron parte de que yo llegue a hacer esta expedición en el 2001. Bien, Ricardo, ahí te voy a interrumpir un segundo, le voy a pedir a todos que se puedan silenciar, así yo le voy a pasar a Ricardo ahora el comando de Zoom y puede hacer la presentación. Bueno. Bien, confirmame, Ricardo, si está bien. Soy host busy, ok. Listo. Y la primera vez que yo hago todo esto junto, así que me van a disculpar un segundito. ¿Ves, Marcos? Cuando te tocó a vos también tenías tus problemas. Si querés proyectar todo, ahí está. Excelente. Tiempos modernos, Ricardo. Sí, estuviste de a poco. Pasa que antes tenía un equipo colaborador que hoy lamentablemente no pudo estar, que se ocupaba de esto. Bueno, a veces hay que hacer de todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la experiencia que tuve de la organización que fue en realidad mi segunda expedición a la Antártida. Precisamente si esto se hizo es porque hubo una primera 10 años antes, y la tengo que nombrar porque en ese momento se concretó en el 91, aunque la empezamos a pensar mucho antes, junto con Juan Carlos López. Pero antes le voy a decir, hay 3 grandes caminos para poder llegar a estar en la Antártida. Uno es ir en un cómodo crucero de lujo, en un hotel 5 estrellas, pasear en algunos botecitos alrededor del barco. Otro es, como ya hemos comentado aquí, es en un velero. Otro es formar parte de la estructura antártica argentina con un proyecto de investigación científica. Bueno, ese es el camino que elegimos con Juan Carlos López. Combinamos mi capacidad organizativa, mis ansias de exploración, con la experiencia científica de Juan Carlos López, quien está presente.
para iniciar con su proyecto Orca, que estaba en Patagonia, lo trasladaba a la Antártida, por eso se le llamó Proyecto Orca Antártida 91, y a este también yo le llamaba Proyecto Orca Antártida 2001, porque, bueno, por suerte nos encontramos con Orca, que ya se lo voy a mencionar. Así que con el antecedente que tenía de haber estado en la Antártida, siempre tenía el bichito ahí, siempre estaba pensando en poder volver a la Antártida, pero sabía que quería tener más libertad para hacer lo que quisiera hacer y no dentro de una estructura tan complicada como el Estado, bueno, como ya lo hemos mencionado. Así que por fin, a principios del 2000, un amigo en Ushuaia, quien es uno de los que fue al Cabo de Hornos conmigo en el 86, Luis Mac, me dice: Ricardo, ya tenés el velero para ir a la Antártida, porque sabía que el elemento clave para poder organizar la expedición a la Antártida era tener el medio de traslado hacia la Antártida que me permitan hacer lo que queríamos hacer, cumplir con nuestro objetivo, y que después retornábamos. Así que conseguido el velero, el Fernandé, un excelente barco francés de Pascal Grimberg, Pascal muy conocido en el ambiente náutico, es un velero de 21 metros, 5,50 metros de manga, todo de aluminio. Así que le reservé de 4 a 6 lugares, porque la idea inicial era que seamos 6, pensaba llevar un kayak doble para poder filmar esta experiencia. El doble indudablemente no iba a entrar en el velero, iba a ir el Comando Antártico de Ejército en ese momento, me había ofrecido la posibilidad de trasladarlo hacia la Antártida en el rompehielos. Por suerte ese cambio, bueno, hubo un par de personas que por cuestiones laborales no coincidía con cuando íbamos a viajar a la Antártida con el velero, así que no pudo ser que vengan otras 2 personas, y precisamente fue el Fernandé el que iba a hacer posible nuestra expedición. Así que sabíamos que el objetivo iba a ser ir a la Antártida, teníamos que viajar en avión hasta Ushuaia, de ahí con el velero, con el Fernandé, cruzar el Drake, el temible Drake, que es la unión del Océano Pacífico con el Atlántico, a veces hasta los grandes barcos la pasan mal, nos dejaría en un lugar determinado, seguiríamos navegando en kayak hasta el lugar planeado de reencuentro con el velero, con el que finalmente regresaríamos a Ushuaia. Así que, concretado esto, empezamos la planificación, ver gran parte del equipo lo teníamos. Ya me apuré. Y acá venía una parte importante, que es integrar el grupo humano. Uno siempre quiere o tiene en mente integrar una expedición con la gente con la cual uno quisiera estar, y que muy pocas veces se da que todos puedan en el mismo tiempo. Así que en este caso se dio. Así que fueron parte de esta expedición Gustavo Fernández, que tenía 42 años en ese momento, era ejecutivo de una empresa alemana, Juan Gagnetén, Johnny para nosotros, médico, así que ya teníamos un médico dentro del grupo, Roberto Escavo, profesor de educación física de Viedma, muy conocido en el ambiente del kayak, actualmente se dedica al carrobelismo, así que tenía un excelente grupo humano que precisamente, si uno consigue tener el grupo y que todos tiren para el mismo lado, haya una identificación con el objetivo, todo se hace más fácil. Estábamos todos en lugares muy distantes, yo viajaba mucho. El tema del equipo
como todos estamos en la actividad de kayak desde hace mucho tiempo, la mayor parte del equipo lo teníamos, pero cuando hay un objetivo así, bueno, aprovechamos en renovar, mejorar algunos de los elementos. Gustavo y John iban a usar el mismo kayak que venía usando desde varios años, que estaba en excelentes condiciones, me lo dieron para que lo revise en SDK. Y Roberto y Escavo nos hicimos un bote nuevo especialmente para esta expedición. Así que el equipo iba a viajar en el velero, en el Fernández. Ya ven 2 kayaks amarrados firmemente en las bandas del barco, que de amarrarlos se encargó el capitán del barco, porque el cruce del Drake no es broma. Más de una vez escoraba el barco y alguno de los kayaks quedaba prácticamente bajo el agua. Así que no podía darse el lujo de que nada esté suelto. Y los otros 2 kayaks iban a ir dentro del barco. Así que uno estaba colgado, pasaba a través de uno de los camarotes, y el otro estaba debajo de la mesa y también en el camarote. Todo tenía que ir en el velero, o sea que ya teníamos todo en la bolsa seca que íbamos a trasladar en el velero, todo tenía que caber dentro, así que el velero para nosotros era nuestro medio de traslado. Para muchos navegantes, algunos nos deben estar viendo, es todo un fin en sí mismo hacer la navegación a vela hasta la Antártida y regresar. Para nosotros era nuestro medio de transporte para cumplir con nuestro objetivo. Tengo que decir que yo no soy navegante a vela, así que para mí era todo, nunca había estado en mar abierto, ni mucho menos en un lugar como el Drake, con la justa fama que tiene. Pero bueno, vuelvo para mí, en lo personal, en todo momento, nada son verdades absolutas, son opiniones personales mías. Yo siempre le he dado fundamental importancia al grupo humano. Tiene un buen grupo humano, uno puede enfrentar lo previsto, por supuesto, y lo imprevisto muchísimo mejor. Sabía que acá cada uno tenía las espaldas cubiertas con cada uno de los integrantes. Acá estamos los 4 integrantes y el más bajo es el capitán del barco que hizo factible esta expedición, Pascal, una excelente persona y muy buen marino para navegar, cruzar el Drake, navegar en la Antártica. Sin duda hay que tener un buen barco y una gran experiencia como marino. También le doy una extrema importancia al tema de la motivación, y bueno, cada uno no dudaba que tenía, les hablé tanto de la Antártida, de navegar, de todo esto, que eso nos unía más todavía. Sabiendo de que quizás yo era el que más conocimiento tenía de la Antártida, porque ya había estado, había luchado por la preparación de eso, y bueno, está Marcos Coach, está Guillermo y hay otras personas, y sabe que es tan dura a veces la preparación que después la navegación en sí parecería que es lo más tranquilo, porque uno tiene que pasar por muchísimas dificultades, superar obstáculos que aparecen, dar marcha atrás, pero uno sigue dándole. Bueno, acá el grupo estaba totalmente consustanciado. Venía el aspecto que también es una traba para muchas expediciones, es cómo financiar el proyecto. En este caso decidimos que cada uno iba a ser su propio sponsor, así que por suerte nos evitamos el problema y la terrible inversión de tiempo que es buscar quién nos va a bancar, quién va a aportar. No, acá cada uno, parte del equipo lo tenía, lo que tuviera que completar lo completaba y compartíamos los gastos en común, y parte del equipo, si no hacía falta, después se vendía y se repartía. Así que solucionado el problema de la financiación del proyecto, el objetivo está, el grupo estaba, bueno, por tener un médico en el grupo, sin duda que él se encargó de todo lo que hace a su área, además de participar en todo lo demás. Nos exigió que nos hiciéramos un chequeo realmente intensivo, porque acá está un poco lo que hablábamos antes de comenzar la charla, nos habías nombrado lo que es un explorador. En todas las charlas que doy hablo que siempre cuando uno va
en una expedición se tiene que informar bien de qué camino va a realizar, qué antecedentes hay en el lugar, recolectar información de la gente del lugar. Bueno, acá no teníamos nada de eso. Estaba la incertidumbre de que la información la teníamos que tomar con pinza. No había cartas digitales, así que las coordenadas que cargamos en la GPS las levantamos de las mismas cartas náuticas. Estamos en el año 2001, no había telefonía satelital a disposición del público, todavía el sistema Iridium no funcionaba, así que tuvimos que llevar como equipo de comunicación un equipo de radio, un equipo Kenwood de radio aficionado para comunicarnos, ya volveré sobre ese tema. Los antecedentes de navegación en la zona no las había en kayak, sí teníamos información, la única información que teníamos era la que nos podían dar veleros que habían recorrido a la costa y nos decían más o menos qué es lo que se podía encontrar, qué había, pero a su vez todos nos decían, ojo, que de un año a otro no podemos saber cómo se movieron los hielos, qué derrumbes hubo, qué glaciales se movieron, se derrumbaron, así que no sabemos cómo está la costa. Así que acá dentro, y acá viene el gran valor de ir a la Antártida, que yo digo, ojalá más lo pudieran hacer, ojalá que no fuera tan complicado, pero coincido en lo que decías, Guillermo, hace un rato, y siempre lo digo, que si yo lo hice es porque lo puede hacer cualquiera, no soy nadie del término medio de la gente, simplemente le digo a todo el mundo, y se lo digo a los que fueron alumnos míos a través de los años, se lo digo a la gente joven, si te propones algo en la vida lo vas a conseguir. Algunos me dicen, mira, no fuiste a la luna porque nunca se te ocurrió, si no te hubieras hecho astronauta, qué sé yo, no sé, pero nunca se me ocurrió ir allá. Así que aquí se cumplían entonces toda esa serie de cosas que teníamos que ir explorando las costas, viendo dónde se puede parar, dónde no se puede parar. La información que teníamos a veces no nos servía porque la costa estaba cubierta de hielos. Así que bueno, el velero fue una navegación de 3 días y medio a la ida, un mar bastante movido, en que nos trasladó hasta la Antártica y nos dejó en el lugar donde está la base de ejército, la base Primavera, una excelente base que estaba deshabitada porque el rompehielos había tenido un accidente y tuvo que volver a Buenos Aires. Por eso es que si hubiéramos mandado otros kayaks con el rompehielo, no hubiéramos tenido los kayaks, porque el rompehielos tuvo que volver y la dotación que iba a estar en primavera, que nos iba a esperar, lamentablemente ese año no pudo estar en la Antártida. Así que nos dejaron en la base Primavera de Ejército, excelente, abrimos, la llave estaba todo en orden limpito, la verdad que un ejemplo de cómo estaba todo. Después lo dejamos todo en las mismas condiciones. Así que tratamos de familiarizarnos con la costa, que no era nada sencilla, cargar los kayaks, cuando desembarcamos del velero, dijimos, ¿cómo vamos a hacer para meter todo eso en los kayaks? Lo ideal es que uno cargue todo, como cargarán ustedes en la mochila, a ver si todo entra, pero realmente a veces uno no tiene ganas de decir, bueno, va a entrar. Bueno, los primeros días no sabíamos cómo íbamos a hacer, nos llevó toda una mañana, casi mediodía, en ver cómo ubicábamos todas las cosas. Y siempre uno le encuentra el lugar. El kayak tiene la ventaja que no tenemos problema de espacio comparándolo con una mochila, es muchísimo más alto. Nosotros en ese momento estábamos llevando cada uno de 80 a 100 kilos en cada kayak, así que estaba pesado para levantarlo, bajarlo por esas rocas, o a veces por el hielo, y tratando de no resbalarnos para no dañar el equipo y no lastimarnos nosotros. Pero en todas realizaciones siempre el diablo mete la cola y a último momento suceden cosas. Ya antes de salir, los kayaks los habíamos mandado desde Buenos Aires, 3, varias semanas antes que llegaron a Ushuaia. Roberto Escabo vive en Vietnam, había mandado su kayak también 2 o 3 semanas antes, y nosotros llegamos en avión el día que vamos a salir a la noche con el velero,
vamos al transporte Cruz del Sur a buscar los kayaks, y no había 4 kayaks, había 3 nada más. Pensamos que era una broma, y no sé por qué designio, por qué cosa extraña, el kayak de él en vez de ir a Ushuaia fue a parar a Buenos Aires y estaba parado en Buenos Aires. No había forma de que ni por avión llegara el kayak. Por suerte, en Ushuaia estaba, porque ahora vive en Bariloche, Dani Urriza, una excelente persona, excelente amigo, y apenas le dije el problema, me dijo, Ricardo, acá tenés mi kayak, y sé que él lo tiene impecable en condiciones, así que solucionamos el problema para que Roberto Escabo tenga, que no era el kayak que él preparó para la expedición, pero un excelente kayak de plástico que sirvió para su fin. Y ya el primer día, cuando iniciamos la navegación, aparece un nuevo problema también. En este lugar, precisamente esta foto lo muestra, era muy difícil bajar el lugar. Primero entraron al agua el kayak Roberto Escabo, que es el kayak amarillo que está primero, y después fuimos bajando los otros kayaks, y él remolcó, la idea era remolcar los kayaks hasta una caleta, donde podíamos subir sin mayor problema. Bueno, él cometió el error de remolcar el kayak de un cabo y lo agarró con los dientes y lo iba tirando con el cuello. Bueno, se lesionó seriamente el cuello y sufrió muchísimo durante toda la travesía. Pero del orgullo que tiene, nunca permitió que lo remolcáramos, y más de una vez sé que se le debían caer las lágrimas de dolor, pero no permitió que lo remolcáramos. Roberto sabíamos de entrada que era la persona más fuerte del grupo, pero en esas circunstancias había que esperarlo muchas veces. Bueno, las cosas ocurren, por suerte no pasaron a mayores. La navegación en la zona, bueno, como bien lo dijiste vos, que nuestro medio de transporte es el kayak, nuestro medio de propulsión es simplemente el remo, y a veces hasta a mí me parece increíble que con solo eso uno puede llegar a hacer tanto. Y estando en un lugar como la Antártida, uno siente que está en un lugar como que está en el origen, no sé, de hace millones de años, tal cual está, y el sentimiento interior que hay cuando realmente el velero se fue, me sentí con una paz terrible y estaba donde quería estar. Quizás mis compañeros no sé si sentirían lo mismo, porque ellos la primera vez que estaban en ese lugar creían en lo que yo les decía, así que quizás sus sentimientos al principio no sé cuáles serían. De algunas cosas me fui enterando con el tiempo después. La indumentaria, bueno, sin duda que eran trajes secos con tela tipo Gore-Tex respirable. También las medias, teníamos medias también de medias de Gore-Tex, otras que eran también respirables, pero que no dejaban entrar el agua, y finalmente una botita. Los mitones, porque el agua en la Antártida tiene más de 1 grado bajo cero, a veces llega a 1.8 o más de 1 grado, así que realmente es helada el agua. Pero cuando sopla el viento, que baja la sensación térmica, a veces metíamos las manos en el agua, porque decíamos, bueno, el agua está calentita, porque en el aire debe haber mucha menos temperatura. Ese fue el momento de la primera entrada del agua probando los kayaks. Bueno, uno se encuentra con lugares donde uno se quisiera meter con los kayaks, y sabíamos que teníamos que ser extremadamente prudentes porque hay témpanos gigantescos, cuevas de hielo, pero ojo que eso se puede derrumbar. De hecho, esa misma cueva en la cual se querían meter los kayaks ya tenía una fisura y al otro día amaneció derrumbado. Así que uno tiene que andar con mucho cuidado en lugares así. La navegación del primer día fue, bueno, cruzar entre islotes, bahías, y ahí de nuevo se aparecen otros temas que complican un poco la navegación, porque por ahí la bahía puede estar llena de hielo que más o menos tiene la altura del agua, que son los pedazos de los derrumbes. Continuamente uno escucha crujidos, derrumbes, los glaciares se van moviendo, hay derrumbe y a veces se llenan las bahías, y bueno, había que estar buscando el camino
por dónde pasar entre los hielos y evitar que nos pueda llegar a atrapar. Entonces había que ser extremadamente cuidadoso, y Roberto Escabo demostró una habilidad muy especial en intuir por dónde mejor encontrar nuestro camino entre los hielos. Previendo las situaciones, cada uno de los kayaks y cada uno de nosotros tenía un equipo de radio, un handy, y cada uno tenía un equipo autónomo, porque deseábamos que no sucediera, pero la potencialidad siempre existe de que, precisamente como les comenté recién, que las circunstancias, el viento, un témpano, condiciones que cambian bruscamente, nos separaran. Entonces, si nos llegábamos a separar, que cada uno tenga su alimentación, donde dormir, la comida y comunicación. Entonces llegamos a un refugio que nos había indicado un velero, que no fue fácil encontrarlo, pero bueno, se lo encontró, y siempre es más cómodo un cuadrado de metal que una carpa. Así que entre los pedazos que había de un refugio y otro medio derrumbado, cerramos un lugar para que no esté expuesto al viento, y tuvimos un lugar más cómodo para dormir, alimentarnos, y acá es donde preparamos inclusive con Roberto la primera ducha, que después de 5 días de estar sin bañarnos nos empieza a sentir molestos. Así que con un bidón que encontramos, sabíamos que teníamos que tener en la Antártida, nosotros íbamos a estar solo en un lugar remoto, aislado del mundo, no íbamos a tener ayuda de nadie. Así que teníamos que prever absolutamente todo. No, estábamos nosotros solos ahí con los kayaks, así que teníamos que cuidar el equipo y no olvidarnos de nada. No podíamos parar en la despensa del próximo pueblo a comprar algo. Entonces la alimentación la teníamos que tener, la indumentaria, hasta el último alambrecito por si se rompía algo, tenía que estar. Y las comunicaciones en esto cumplen un rol extremadamente importante, porque teníamos que estar comunicados con el mundo, así que teníamos un equipo de radioaficionado, un Kenwood TS-50, yo tenía licencia de radioaficionado, y sabemos el rol, que no hay palabras para elogiar la función que tienen o han tenido en la historia los radioaficionados, porque que un radioaficionado te escuche, porque quizás yo quiera hablar y me escucha alguien en Alaska, y no por los saltos de las ondas según la frecuencia. A veces no llego a Buenos Aires, pero me escuchan en Alaska. Pero no importa, si hay un radioaficionado que te escucha, el mensaje haciendo puente con otros va a llegar. Así que los radioaficionados nos hacían de puente, y cada uno se comunicaba haciendo phone patch en ese momento con sus familiares para informarnos de cómo estábamos. Hablamos de posibilidades de aprovisionamiento de él. Lo único que no iba a faltar en la Antártida, por lo menos durante la duración de nuestra travesía, era agua. Agua seguramente no nos iba a faltar. A veces, bueno, acá esto estaba ahí en el refugio, el cañito ese, así que ya había agua, y si no había que derretir agua. Juan Gañetén es el que hizo un estudio previo cuánto combustible teníamos que llevar para que los calentadores MSR o Primus que teníamos necesario para derretir 1 litro de agua y durante cuánto tiempo. Así que cada uno de nosotros llevó 3 litros de benzina, no usamos ni la mitad, pero siempre uno tiene que prever mucho más, con eso nos iba a alcanzar. En el refugio chileno vimos que, precisamente ahí está, que de golpe el otro día amaneció toda la bahía cerrada por hielo y con un viento que apenas nos permitía estar parados. Así que uno no puede arriesgarse, así que se decide directamente no navegar. Cada vez que necesitamos usar la radio e instalarla, bueno, una de las cosas más importantes en las comunicaciones es la antena. Entonces, acá, bueno, había una torre, así que la aprovechábamos y tirábamos lo que se llama un hilo largo, un alambre de cobre de 20 o 30 metros, y después el trabajo para sintonizar para una dada frecuencia, para poder hablar bien. Bueno, en eso Gustavo le tomó la mano, porque teníamos un instrumento medio primitivo, pero podíamos comunicarnos perfectamente. De hecho, gracias a la radio, porque
cuando hicimos la travesía, Roberto Escavo, yo le había invitado cuando fui a dar la vuelta al Cabo de Hornos en el año 86 y por diferentes razones no participó, de lo cual se arrepintió durante muchos años. Cuando lo invito a la expedición esta a la Antártida, me dice, no sé, me gustaría ir, pero voy a ser abuelo por primera vez. Bueno, por suerte se reunió la familia y dijo, anda que a tu nieta, que ahora ya tiene más de 20 años, la vas a ver durante toda tu vida. Así que por suerte vino con nosotros y se enteró ahí en ese refugio, que hablamos por radio, lo comunicaron que justo acababa de ser abuelo. Le costaba que lo llamáramos abuelo entre los compañeros, me dice, abuelo, yo voy a remar con mi nieta y ustedes no se van a poder mover de sus sillas. Durante la navegación, bueno, había que elegir el camino entre los hielos, y una cosa también importante, como prácticamente no sabíamos, teníamos alguna idea a qué punto podíamos llegar, a veces fijábamos metas cortas, porque no sabíamos después qué podía llegar a ver, pero uno va memorizando las eventuales rutas de escape a donde yo tenga que, por lo menos el último punto que pasé, por si tengo que volver, que esto no fue de utilidad ante algo que nos sucedió en algún momento, que ya lo voy a comentar. A veces la salida del agua hacia el roquerío más próximo no era nada sencillo. En este lugar, por ejemplo, había que esperar que la onda del mar levante, ahora está justo al nivel, pero cuando se retiraba la onda bajaba más de 50 centímetros, había que montarse en la ola para salir a la costa. Bueno, son diferentes costas que quien navega en el mar con las cuales se va familiarizando. También en un lugar, otro factor a tener en cuenta es qué riesgos y amenazas tenemos de la fauna. Bueno, flora del lugar acá prácticamente no hay. De la fauna del lugar. Sabíamos que con la foca no tenemos problemas, ya habíamos estado con Juan Carlos López, Carolina Divi y Omar Molea en el 91 durante un mes y medio, así que habíamos estado interactuando con la fauna durante bastante tiempo. El único del cual había que tener cuidado es del leopardo marino, no sé qué otros nombres equivalentes tiene, que ese puede llegar a ser peligroso. Con los demás no había mayor problema, ni siquiera con las orcas tampoco. Otra agradable sorpresa para quien navega en lugares que no están contaminados por el hombre con mucho movimiento, es que la fauna del lugar es tan curiosa hacia nosotros como nosotros hacia ellos. De hecho, y esto se dio en varias oportunidades, que las ballenas humpback en ese lugar o se metían entre los kayaks que nos miraban y nos asustábamos. Veíamos que un ojo nos está mirando, era una ballena que no sé cómo hizo, emergió del agua, ni nos dimos cuenta, después se iba, levantaba la cola, y después volvía, y así por horas nos acompañaba en la navegación. En uno de los lugares donde estábamos por navegar, ese punto se llama Portal Point, antiguamente había un refugio inglés que en la Antártida o un refugio, un país lo mantiene o lo levanta y se lo lleva. Bueno, este es Portal Point, había habido un refugio inglés, teníamos información de este lugar, y antes de llegar a este punto fue justamente donde tuvimos un encuentro con orcas. Estábamos a unos 50 metros de la costa, o quizás menos, vimos que por la derecha se nos acercaba un grupo de orcas desde lejos, bastante rápido al principio, una orca macho, una orca hembra, con una aleta impresionante de alto, con sus dos pichones de orca. Discúlpenme los científicos que escuchen por no usar el nombre correcto. Mis compañeros me preguntaron si estaba seguro de que no iba a pasar nada. Quédense tranquilo que Juan Carlos me dijo que no te puede pasar nada. Juan Carlos López me refiero, que está acá presente, ¿no? Juan Carlos, vos sabés que es así. Bueno, estas orcas a unos 30 metros se detuvieron, se sumergieron, pasaron lentamente debajo nuestro, como el agua es totalmente transparente, las podíamos mirar, pasaron lentamente, pasaron los 30 metros, pegaron la vuelta, pasaron de nuevo debajo nuestro,
emergieron y se quedaron después ahí a unos 100, 200 metros donde estábamos nosotros. Fue un lástima no haber tenido la tecnología de hoy, que hoy uno puede tener una GoPro en la cabeza, en el remo, y poder documentar ese tipo de cosas. La carpa que nosotros teníamos fue una carpa que nos facilitó Luis Botesi, a quien muchos de ustedes conocen, Marcos, vos lo conoces bien, que hecha la cuenca que hacía él, y Luis Botesi y su hijo Nacho se portaron de 10, nos prestaron una carpa nuevita que al final después le compramos y todavía la sigo usando. Excelente resultado nos dio, una excelente carpa. Así que fue el único sponsor, dije que todos los auspiciaron nosotros, no, bueno. Luis Botesi y Nacho nos ayudaron, por lo cual estamos eternamente agradecidos. Acá tuvimos otro percance. Es muy cómodo navegar con los GPS. Teníamos 3 GPS, usábamos uno, los demás estaban por las dudas, era en ese momento el Garmin E-Trek. Y en un momento estamos navegando, y Gustavo, uno de mis compañeros, me vio cara de preocupado. Y dijo, Ricardo, ¿qué pasó? Que te veo cara de preocupado, siempre estás ahí haciendo chistes, no sé. Sí, le digo, el GPS en vez de marcar el rumbo que debemos seguir por la costa como vamos, marca totalmente para otro lado, no puede ser. Estamos en la zona del estrecho de Gerlache, en montañas muy altas, y vimos que el GPS, teníamos un compás, marcaba 90 grados para un rumbo contrario al que estábamos yendo. Salimos a la costa, en un lugar medio complicado, porque empezaba a soplar viento, había lobos marinos bastante grandes, revisamos si yo había anotado bien por ahí, me equivoqué en algún segundo, y los 3 estaban igual, no tocamos nada. Seguimos navegando, y vimos como empezó a bajar la neblina, se empezó a cerrar todo, y no, por más que teníamos un compás, no podés meterte en un lugar abierto porque la neblina es tan, parece leche que te baja arriba, no ves, no sé, a 3 metros no ves. Y el problema es meterse a navegar y que te metas entre los hielos. Así que dije, no podemos seguir navegando. Buscamos dónde salir de los kayaks. El lugar más próximo era una lobería, y donde hay unos poquitos lobitos se corren y nos dejan lugar, como fue al final este lugar. Pero hay muchos lobos muy grandes, y si los lobos caminan, eso que piensan 600, 700, 800 kilos por arriba del kayak, y porque son curiosos y se acercan, lo iban a destruir. Así que lo seguro era volver, desandamos casi 10 kilómetros para llegar a este punto, que era un punto donde había habido hace más de 100 años. Esa era una zona que navegaban los balleneros belgas, por eso hay muchos nombres belgas, Bahía Antwerp, Puerto Neco, nombres de montañas, y todavía estaba una caldera, un botecito, todo eso tiene más de 100 años, así que ahí pusimos la carpa y pasamos la noche, ahí a centímetros del agua. Al otro día, todos los GPS marcaban para donde tenían que marcar. Después les comento qué me contestó Garmin cuando pedí que me informen qué es lo que había pasado, lo digo ahora. Consulté a Garmin qué problema podía haber habido, le di las coordenadas, día, hora, minuto, y me dijeron sí, se estaban reconfigurando los software de los satélites, y en la Antártida, como estamos acá en el centro, donde estamos, en la Argentina, y más en el centro del globo, hay un montón de satélites. En la Antártida, como mínimo, hace falta que un GPS funcione, agarre 3 satélites, y bueno, si agarraba 2, ya marcaba cualquier cosa. Así que fue por un par de horas, no funcionaron los GPS. Así que nunca hay que dejar de usar, esto uno lo aprende, porque la tecnología nos adormece los sentidos. Confiamos tanto y dice, ¿ahora qué hacemos? Entonces el compás, la carta náutica, eso hay que tenerlo siempre y saberlo utilizar. Seguimos navegando con diferentes paradas, nos acercamos ya al estrecho de Gerlache, y ahí nos agarró un terrible viento que bajaba, se encajonaba entre los glaciares, y los vientos catabáticos son terribles porque bajan se aceleran, y bueno, nos costó llegar a este punto, se llama Nunatak Negro. Encontramos un huequito ahí esperando a que calme el viento. Nos faltaban 6 kilómetros nada más para llegar a la isla Danco, donde había un refugio inglés,
y esperamos a que durante un par de horas hasta que calme un poco el viento, a ver si podíamos llegar a este refugio, para no arriesgarnos. Así que, bueno, al final decidimos salir. Nuevamente nos sorprendió un viento fuertísimo. Lo que tratábamos era que el viento no nos lleve al otro lado del Gerlache o que desarme el grupo. Hubo momentos complicados, porque estaba, para protegernos del viento, hubiera sido ideal acercarse al glaciar. Pero muy cerca del glaciar estaba el peligro, porque ese viento produce derrumbe y caen piedritas. Cada piedrita tiene el tamaño de un auto. Así que no podían caer arriba nuestro. Así que teníamos que mantener una distancia prudencial, cosa que si ve un derrumbe no quedemos abajo, estar ahí en el límite. Así que fueron un par de horas de bastante tensión, hasta que llegamos a este refugio, que es la isla se llama Dedo o la letra O, que es un refugio inglés del British Antarctic Survey, digamos del Instituto Antártico Británico. Y no hay nada mejor que llegar a un refugio, porque uno ya tiene calefacción, tiene agua, la llavecita está ahí. Entonces abrimos las ventanas, instalamos la estación de radio y nos poníamos a estudiar cómo iba a ser la próxima etapa. También aquí tuvimos la visita de un helicóptero. Bajó un helicóptero, venía una persona de civil y uno de uniforme que era un militar, los largaron, era un bote neumático desinflado, y la persona de civil con Johnny fuimos al encuentro, nos informó, nos dijo que era una persona del Foreign Office, digamos de la Cancillería Británica, y se habían enterado porque escucharon que hablábamos por radio. Ellos estaban navegando en el barco inglés Endurance, que tiene base en las Malvinas, en ese momento la tenía, y vino a visitarnos a nosotros y nos preguntó si habíamos visto en la entrada del refugio, que decía, sí, había había y debe seguir estando, una tablita que decía British Antarctic Survey, que eso es propiedad del Instituto Antártico Británico. Entonces sí, le dijimos, la vimos, y le dijimos al del Foreign Office y les damos la bienvenida a su casa. Así que se rió por el humor nuestro. Así que bueno, miró todo por dentro y aceptó una ronda de mate con cara de asco, pero lo tomó igual. Cosa que pasa con el que nunca lo tomó, amargo que compartir la bombilla, pero estuvo interesante la charla con este hombre. Así que frente a la isla Danco, frente a este refugio, había un velero, que era el velero, el Seamaster, del navegante neozelandés Peter Blake, que desafortunadamente lo mataron en el Amazonas, y que es el que nos hacía puente con el velero el Fernandés, que estaba en el norte de la península antártica, junto con otros veleros franceses. Y también de paso nos dio cuáles eran porque ellos tenían contacto con el satélite, bajaban el weather fax y sabían más o menos cómo iban a ser las condiciones del último día que nos quedaba de navegación hasta Bahía Paraíso, que era el punto final de nuestra expedición. Así que previamente, antes de llegar a Bahía Paraíso, en la entrada de Bahía Paraíso, antes está la Bahía Antworp, que en el fondo está Puerto Neco, que es donde habíamos estado con Juan Carlos López, Carolina Divi y Omar Molea en el 91, pero era un riesgo entrar como 15 kilómetros y que después nos cierre los hielos y no podamos estar. El 1 de marzo nos tenía que venir a buscar el velero y teníamos que estar en Bahía Paraíso, así que no nos arriesgamos en entrar hasta el fondo de la Bahía Antworp. Pasamos la base chilena González Videla, que no había nadie, así que seguimos y para llegar aquí al final a Bahía Paraíso. Así que afortunadamente la parte nuestra en kayak había salido todo bien, no hubo mayores inconvenientes, fuera de la lesión de Roberto, que sí había sido seria y tardó bastante tiempo en recuperarse. Así que el 1 de marzo llegó el velero Fernández,
se comunicó por radio, ya sabíamos a qué hora más o menos iba a estar, ya teníamos preparado nuestro equipo, nos habíamos alojado ahí en Bahía Paraíso, también no había ninguna dotación argentina, habíamos dormido a la noche, bueno, aprovechamos el tiempo que estuvimos para caminar un poco ahí alrededor. Así que aquí este es el proceso de carga del velero, de los kayak en el velero. Asegurarlos y prepararnos para la navegación de vuelta. La navegación de vuelta fue realmente muy dura. El Drake estaba con un mar confuso, con olas gigantescas, y gracias a que uno tiene un velero de esa, pero había momentos en que uno estaba acostado y siente como todo eso vuela en el aire, cae, parece que va a explotar el barco, y a la ida tardamos un poco más de 3 días, a la vuelta tardamos casi 5. De una navegación bastante dura. Por suerte había una tripulación muy buena y confiable. Yo les dije que no soy navegante a vela, pero lo que pasó, que les voy a contar ahora, fue a la ida, que no estaba el mar tan complicado. Todos compartían, ayudaban en las tareas del velero, y en un momento me dicen, Ricardo, ponete detrás de la rueda de timón, porque todos en un momento timonearon. Pero mirá que yo nunca agarré nada de esto. Bueno, pero dale igual. Bueno, el capitán Pascal estuvo de acuerdo, que es quien está parado acá al lado mío, y yo agarré, pero así como una surfea con un kayak, acá esas olas gigantescas arrastraron el barco y se ve que yo giré la rueda del timón para el lado contrario. De hecho, un kayak que quedó bajo el agua en la borde y hizo una escora tan grande que se volcó todo adentro. Bueno, a partir de ese momento me relevaron de todas tareas de timonear. Ayudan todos los demás menos timonear. Dedícate al kayak. Así que bueno, acá estamos ya en el viaje de vuelta, cruzando el Drake, que nos mostró realmente la justa fama que tiene, y que al final llegaríamos al Big, y ahí se calmaría todo para ponerle punto final a esta experiencia. Si hay preguntas, con gusto las contestaré, traté de resumirlo lo más posible. En la nota que sacó el Centro Cultural está un informe mucho más detallado, con lugares y demás, pero cualquier pregunta con gusto la responderé. Y ahí ya compartí, digamos, para todos en el chat compartí la nota, y hay 2 preguntas, una de Graciela, que pregunta cuántos kilómetros anduvieron en kayak, cuántos días duró la expedición completa. En kayak creo que fueron 200 y pico de kilómetros. Sí, 200 y pico de kilómetros, algo así. De días en total creo que estuvimos 10 días, que era todo lo que teníamos el 1 de marzo, un poco más, porque era el lapso, la ventana que tenía el velero que nos dejaba, iba a hacer otro trabajo en el norte de la península antártica y después nos iba a venir a buscar. Y Juan Pablo, que pregunta cuántos kilómetros hacían por día, aproximadamente. Eso era muy variable. Hubo un día que fue el primero, creo que hicimos 20 kilómetros, salí de Primavera y llegar al refugio chileno, pero eso tardamos a lo mejor varias horas porque había que buscar camino entre los hielos. Hubo otro de los días que pensábamos no hacer más de 25 o 30, pero el punto que nosotros pensábamos que se iba a poder desembarcar estaba bloqueado por témpanos gigantes de hielo, y entonces en vez de hacer 30 kilómetros hicimos como 70, que no lo teníamos previsto. Por eso es que uno tiene que tener reservas de energía, porque esos imprevistos están, porque estábamos navegando en una zona donde no teníamos información, y aunque la tuviéramos del año anterior, los hielos se van moviendo, y bueno, nos llevaba a esto, que pensar que íbamos a navegar 20, 30 kilómetros, otro día hicimos 70, pero todo lo hacíamos con muchísima prudencia y a su vez tratando de explorar los recovecos de la costa para ir buscando información. Y yo te hago una pregunta, Ricardo, ¿por qué eligieron ese lugar? ¿Por los refugios o no sé? ¿Por qué eligieron esa navegación y no eligieron otra? Porque yo
por lo que veo, me pareciera que del otro lado es más reparado todavía, ¿no? O sea, No, discúlpame, está muy bien la pregunta que estás haciendo, Guillermo. El pasa que, no sé a qué le llamas el otro lado, el tema que el único lugar donde es posible lado llegar a navegar en kayak es la zona del estrecho de Berlache, porque el otro lado de la península antártica son todo hielos, no tenés ninguna posibilidad de nada. Por eso, este es el lugar inclusive, si alguien va a escalar, van a hacer andar en esquíes, es en esta zona. José Luis Fonrush fue la isla Amberes que me dijo que había escalado uno de los cerros que no me acuerdo el nombre, es en la zona esta del Gerlache, y que está libre de hielos, porque como tiene un microclima muy particular, digamos que en la época que lo hacemos, la temperatura es muy benigna, porque si no hay viento, la temperatura, como lo vimos en el 91, que estuvimos más de un mes y medio en el lugar, en la región esa, y la temperatura de día pues, podía estar de 2 a 10 grados, podíamos estar en manga de camisa, bueno, excepto cuando nieva había viento muy fuerte, así que esa es la única zona que podés llegar a navegar a lo largo de la península, del lado oeste de la península antártica. está bien. No, yo tenía entendido que, digamos, que es la zona más ventosa, digamos, y la zona este es más protegida, pero no. No, de la zona este no tenés ninguna, ni los barcos pueden entrar a la zona este. A veces puede entrar el rompehielo y a veces no, porque es totalmente cerrado. Acá tenés costa rocosa porque hay montañas altas y eso crea un microclima. No tenés entrada de la ola marina, por eso el mar puede haber alguna ola, pero nunca van a ser olas gigantes, ni mucho menos. Esta es la parte más protegida. Gracias. Ricardo, tenía preparado una pregunta de antemano que era hoy día, ¿con qué equipo irías? Pero al ver tu presentación veo que estaban con equipo bastante moderno, digamos. No se me ocurre nada de lo que hay hoy día que podría hacer una gran diferencia, más allá del Iridium, efectivamente, pero si no, ¿qué pensás? Sí, no, pienso sí que hoy quizás los equipos, por ejemplo, los trajes secos, ya los tenés algunos que tienen la botita integrada, si no te mojás los pies, pero siguen siendo trajes secos. Ya en la expedición cuando fui a Cabo de Horno en el 86, pero yo era el único que tenía un traje de Gore-Tex, era el primer Gore-Tex, la primera versión de Gore-Tex que cumplía con su función. Pero en esta estábamos muy bien equipados. En lo que sí se ha mejorado mucho es en la parte que tenés la telefonía satelital, y yo te diría casi más importante la telefonía satelital, el posicionador tipo el spot, pero no me acuerdo el nombre ahora, el que tenés posibilidad de enviar mensajes y Delorme. ¿Cuál? Delorme. Sí, el Delorme que lo compró todo Garmin, ahora es todo de Garmin, pero eso yo diría que es una locura no estar con eso, porque eso todos te pueden estar siguiendo exactamente en qué punto estás y eso facilita un eventual rescate. Hoy día eso está, ¿cuánto cuesta un equipo? $400 al lado del costo que tiene todo. Yo pienso que la vida no tiene precio, no es un precio nada del otro mundo. Y me después, encantó sí, tu frase, la tecnología nos adormece los sentidos. Es para poner en la pared esa frase. No, pero es que es totalmente así. Pero nos pasa en la ciudad, que nos acostumbramos a andar con el Google Maps. Antes andábamos con la guía Filcar, con un plano, y siempre llegábamos, no hacíamos una cuadra de más. Y hoy recalculando. Y por ahí te mete por lugares que son hasta peligrosos. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, que no pongamos todo en la tecnología, porque eso puede llegar a dejar funcionar. Una expedición del ejército, no me acuerdo, en ese momento era teniente coronel, bueno, no me acuerdo, que habían ido con los Snowcat, con las motos de nieve al polo, y a ellos también tuvieron problemas con el GPS que les dejó de funcionar. Estaban cerca del polo en ese momento, así que las cosas pueden fallar a veces. O se te cayeron, se te mojaron.
Y otro elemento que sí hoy nos da la tecnología, que nos permite documentar lo que queremos hacer, porque tenés un grupo, va a tener 3, 4 cámaras metidas en todos lados. En ese momento nos fijamos, nuestra memoria más grande era de 120 megas y tratábamos de bajar la resolución para hacer más fotos. Hoy día, con el equipamiento que hay, te permite documentar mucho mejor lo que estás haciendo. Ricardo, y el equipo de comunicaciones, creo que era HF, ¿no? Que tenía. Sí. ¿Con qué lo alimentaban? ¿Con una batería llevaban? Mira, me olvidé ese detalle muy importante, porque una de las partes más complicadas, el equipo era chiquitito, el Ken Buktal era lo más moderno que había en ese momento, lo trajimos de Estados Unidos, era la mitad de una caja de zapatos. Lo complicado es la batería con que lo tenés que alimentar, y quien entiende de comunicaciones sabe que mientras hablas estás consumiendo. Si tenés buena propagación, podés bajar la potencia para consumir lo mínimo. ¿Cómo lo solucionamos? Con una batería de auto que compramos en Ushuaia, pues no la podíamos llevar en avión, de 70 amperes, que pesa 18, 19 kilos, que la llevaba yo en mi kayak. Que eso fue un error. O sea, si yo tuviera que hacer una expedición, tenerla era nuestra única batería, que nunca la tuvimos que recargar. Inclusive a la vuelta, el velero tenía problemas con su radio, le instalamos nuestra radio con nuestra batería y todavía se siguió comunicando. Hubiera sido mucho mejor llevar 4 baterías de 12 volts y después conectarlas en paralelo, cosa que si se caía, se perdía una, seguíamos comunicados. Si se me hubiera caído la batería en una roca o algo, estábamos sin comunicación con el HF. Porque después de una expedición, al menos yo soy muy crítico con respecto a lo que yo mismo hago, y hago un análisis, digo, no, la batería es un ejemplo. Otra vez, inclusive le he recomendado a otra gente, no se te ocurra llevar una batería, mejor lleva 4 o 2 o 3, pero no tengas el riesgo que no esté en una sola. Bien, ahí Uría Gustavo pregunta, ya con esta experiencia, ¿qué cambiaría respecto a la logística original? Repetímela, por favor. Ya con esta experiencia, ¿qué cambiaría respecto a la logística original? No, interesante, creo que nada. O sea, estaría como le contestaba Marcos, coach, recién, tendríamos a lo mejor poderlo documentar mejor, porque uno dice, qué pena que no lo pude hacer o documentar mejor. Es más, organizaría una expedición para preparar un guión de antemano para mostrar todas estas cosas, sintetizarlas, no sé, en 30, 40 minutos, como ya algunos me han propuesto hacerlo. Y con respecto a lo que hablábamos antes de que comience esta charla, ya son varios los montañistas que dicen, Ricardo, bueno, conseguí un velero para que vayamos, así que pienso que juntar 7, 8 personas no va a costar tanto, Guillermo. Y Juan Pablo Polak pregunta, si lo hicieras de nuevo, si optarías por un kayak de plástico o volverías con kayak de fibra. No, sin ninguna duda lo haría con un kayak de fibra. Desliza mucho mejor en el agua, es mucho más liviano. Uno de los kayaks que iban, que fue el que salvó que Roberto Escavo pudiera navegar, era un kayak de plástico. Bueno, por la característica de ese kayak, que era mucho más pesado, inclusive vacío, tenía 12, 13 kilos de más, y era mucho más lento también. Así que sin duda usaría los kayaks uno dice fibra, parece despectivamente, ¿no? Los kayaks de fibra son extremadamente resistentes y deslizan mucho mejor en el agua. Quizás utilizaría otro modelo, no ese que yo usé en esa expedición, que fue el Yamana. Hoy utilizaría el modelo Laucan, que tiene mucha más capacidad de carga y navega mucho mejor, inclusive plenamente cargado. Bien, Norma dice lo siguiente. Comentaste que una forma de ir a la Antártida era haciendo una expedición científica. ¿Qué hicieron en ese sentido? Bueno, fue durísimo contarlo.
Si Juan Carlos López, que está escuchando, sabe por todas las que hemos pasado, bueno, uno, hubo que presentar un proyecto de investigación científica. Yo no soy científico y tengo el mayor respeto por ellos. Juan Carlos tiene toda una trayectoria como investigador, observador de orcas, publicaciones, así que preparó su proyecto para trasladar. Él tiene el proyecto Patagonia, Orca Patagonia, digamos, que abrió la parte de Antártida para proseguir con la observación de orcas en la Antártida. Esto que yo se lo digo en 2 minutos, nos llevó 2 años. Se lo presentó a las autoridades de la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino. En ese momento el general Leal era el director de la Dirección Nacional del Antártico, y el doctor Rinaldi del Instituto Antártico Argentino, que después lo fueron derivando a las autoridades. El tema que, por suerte, orcas nadie estaba estudiando en la Antártida. Si alguien hubiera estudiado, hubiéramos quedado de lado, no nos metíamos en el terreno de nadie. Así que al principio nos decían que ustedes están locos, se piensan que es un chiste andar en kayak en la Antártida. Yo les decía, no es nada más que lo que los esquimales vienen haciendo desde hace miles de años, antes de que existieran inclusive embarcaciones. Los esquimales nadaban con elementos mucho más precarios de los que tenemos nosotros hoy. Y así hubo que ir esclareciendo uno a uno a las diferentes personas. Pero bueno, ese proyecto finalmente, la Dirección Nacional del Antártico, a través del Instituto Antártico, lo tomaron como propio y pudimos acceder a formar parte de eso. Si bien renunciamos por escrito a cualquier tipo de retribución, sueldo, nada, nosotros nos financiábamos todo lo que es la parte nuestra. Digamos que la Argentina, el país, la Dirección Nacional del Antártico, nos ponía a nuestra disposición toda la logística, que es extremadamente importante. Viajamos en un avión Hércules a Gallegos, de ahí a Marambio, después en helicóptero el rompehielos a otro aviso, después en bote nos dejaron, y a la vuelta todo lo mismo, que es extremadamente costoso. Pero teníamos las limitaciones, ya que nos designaron un lugar, íbamos a navegar, a estar en una zona determinada para hacer las observaciones de fauna marina y de orcas. Pregunta, hoy, con respecto al kayak y la exploración, ¿qué es lo que se está haciendo en nuestro país? Mira, hay mucha gente que está haciendo cosas importantes, viajes quizás ya perdí la cuenta, pero hay gente que ha recorrido toda la costa, no hoy, cito a través del tiempo, ¿no? Argentinos que han hecho cosas muy importantes. Y me voy a remontar un poco más atrás. Están los muchachos de Neuquén, Luis Divi y Andrés Perezini, que esa es una charla que te la recomiendo para algún momento, que yo pienso hacerles también una entrevista en algún momento, que recorrieron todo el Amazonas, son 6.000 kilómetros, ahí también estaban en un medio agresivo, 2 pibes con el ideal de recorrerse todo el Amazonas, y pasaron, nosotros le hicimos el apoyo logístico por radio. Teníamos como radioaficionados, con otro radioaficionado, estamos de guardia todos los días, que entre las 7 y las 8 eventualmente, a veces pasaban varios días y no se comunicaban, hasta que al final se comunicaban. Tenés otros muchachos que recorrieron toda la costa desde el norte argentino, primero en bicicleta, Remondalgo en kayak, el Bermejo, hasta llegar a Tierra del Fuego, que son los hermanos Alvarido y otro amigo que estaba con ellos, que son cosas muy importantes que se han hecho. Y después tenés, últimamente, son unos cuantos, tenés a José Gómez, que ha recorrido varias veces y ha venido desde Bolivia, porque son expediciones de miles de kilómetros, que también tienen sus experiencias, incidentes que pasaron. Hay cada vez más gente que está haciendo cosas, se anima a hacer cosas. Y yo les digo a todos, porque uno me dice, no, claro, vos te es fácil, no es fácil, nada es fácil, todo lo sabemos, pero simplemente, cuando yo empecé con el kayak en el 82, que en ese momento, como era el único, todos los medios
tenía prensa, las cosas iban saliendo solo porque los medios me buscaban a mí, televisión, radio, revistas, y yo simplemente decía, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer otro. Simplemente hay que prepararse y proponérselo. Nadie le dice que va a ser fácil. Pero si uno se lo propone, uno lo consigue. Si Marcos, vos has llegado a las cumbres, has escalado paredes, y bueno, no es fácil, pero te lo propusiste y llegaste. Y habrás tenido tus golpes y torceduras también. Fascinante tu presentación, Ricardo. La verdad nos hiciste viajar mucho y tantas cosas en común hay entre la aventura del mar, del kayak, del remo con la de la montaña, ¿no? Hablabas recién del barco Endurance, no es cualquier nombre el que le pusieron a ese barco, ¿no? Es recordando el barco de Shackleton, que fueron marineros que decidieron seguir siendo a la Antártida por más que se había declarado la Primera Guerra Mundial, y después nada, supervivencia total, ¿no? O sea, aventureros han habido en todas las épocas y está bueno emularlos y seguir con el espíritu, como decía Guillermo, de aventura y de proponerse la exploración, ¿no? Yo recuerdo una frase que la quería decir antes, pero bueno, me diste pie a que la recuerde, que alguna vez yo escribía muchísimos artículos para diferentes medios acá del país y del exterior, y no podía sintetizar una idea. Y Héctor Vieites, los que son un poco más viejos, peinan canas, lo conocieron y bien, él que hacía las camperas de Duvet muy conocidas, y también era muy filósofo, me gustaba juntarme a charlar con él, y me decía, Ricardo, lo que nosotros buscamos es integrarnos armónicamente con la naturaleza. En base a tu experiencia, vos tenés que percibir, sentir cuándo se puede y cuándo no se puede. Entonces, cuando se puede es cuando ustedes dicen que está la ventana, bueno, ahora podemos. Si no, ni lo intentes. Entonces, siempre me acuerdo de esa frase de él. Integrarnos armónicamente con la naturaleza, con el medio. Bueno, Ricardo, completamos el círculo. Te agradecemos tu generosidad al compartir tus experiencias y acoplarte a esta aventura que es poner en valor la cultura de montaña, pero también siendo un país que tiene tanto potencial de naturaleza y también de humanos solidarios, que creo que vamos a ir madurando paso a paso como emprendimiento de país, que haya personas como vos que compartan estas aventuras y que ojalá que el día de mañana sea voz populi de poner en valor y esta actitud de la exploración, la actitud de la aventura, la actitud de contactarse con la naturaleza solamente por la experiencia. Más para los citadinos que están sumergidos en todo un estrés y una neurosis y no conocen. Mucha gente no lo conoce. Yo creo que si tuvieran la oportunidad, que esa es la idea del Centro Cultural, de conocerlo, podrían elegir. O sea, por ahí algunos sí, otros no, pero digamos que hay un desconocimiento y una ignorancia de la naturaleza que posee este país, sean los 3.000 kilómetros de mar o los 5.000 kilómetros de cordillera. El 30% de nuestro territorio es montaña, y creo que es fundamental que los argentinos valoremos la naturaleza y este regalo que tenemos de nuestra soberanía, y bueno, y qué actos, por eso te preguntaba, qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces lo desconocemos, no se le da el valor, si no hay un accidente o no sucede algo que a la prensa le llame la atención, no se le da el valor y después se olvida en la memoria. Entonces tendríamos que ver la manera de hacer flotar todas estas experiencias y ponerlas en valor. Desde todos los que conformamos el Centro Cultural te agradecemos y bueno, gracias a todos los que hoy participaron. Si hay alguien que quiere decir algo antes de despedirnos, estamos prestos a escucharlos. ¿Alguien quiere decir algo? O... Yo quiero agregar una frasecita más.
desde que empecé yo con estas cosas hace casi 40 años, muchas veces me decían, pero ¿a quién le importa el kayak? Si el kayak, es más, me decían, si acá nadie navega en kayak. Y en un momento un amigo austríaco me ayudó a descubrir que aquí no se navegaba en kayak, no porque no les gustara, sino que porque no lo conocían. Es como quien dice, en uno de los cursos empresarios había ido, como se fue un vendedor de zapatos a África y dijo, no, acá no es negocio porque andan todos descalzos. Fue otro y dijo, esta es nuestra oportunidad, podemos venderse zapatos a todo el mundo. Entonces, con esto, y después hay una frase que la leí a algún lado y también me la digo a mí mismo, digo, bueno, si alguien lo hizo antes, yo también lo puedo hacer. Y si no lo hizo nadie, puedo ser el primero. El tema es no ponerte vos mismo límites de que no se puede. El de montaña es un ejemplo. Hubo por muchos años como una barrera de montañas que la hizo uno y nunca nadie más la había hecho, o los que han ido ya al Himalaya, que han sido varios argentinos. Bueno, a veces hay que romper esas barreras y somos tan seres humanos como cualquier otro. Si uno se lo propone, lo consigue. Bueno, muchas gracias Ricardo, gracias a todos por participar. Dentro de un mes Gracias nos a todos. vemos. Estamos prestos a que la voz de cada uno se vaya sumando a esta aventura, a esta exploración, porque somos exploradores y pioneros en poner en valor la cultura de montaña. Bueno, muchas gracias, buen provecho para los que seguramente se van a nutrir, y bueno, fue una hermosa experiencia. Buenas noches.